Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estoy presentando mi libro que se llama, es el fascículo número 6, 70 semanas proféticas. Está basado en Daniel capítulo 9 y en esa profecía, en esa visión que recibe de parte de Dios por medio del ángel Gabriel. Y en la primera sección estoy hablando del contexto en el que fue expedido, en el que fue entregada esta visión. Ya estoy en el capítulo 5, donde vamos a estar hablando de reyes de Judá, porque ya los reyes de Israel, que eran del reino del norte, ya han perecido. Entonces vamos a ver después de la caída del reino del norte, que es el reino de Israel, de Efraín o de José. Vamos a concentrarnos ahora al reino del sur de Judá, y ese reino que prácticamente fue el segundo en caer, porque recuerden que el primero es llevado a Siria y posteriormente Dios levanta al imperio babilónico para castigar también a Siria por ese juicio que excedieron en muchas formas, ¿verdad?, al reino del norte. Pero concentremos en los reyes de Judá que precedieron a la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Pues esa fecha de 587 es la fecha en el que inician las desolaciones, no lo pierdan de vista. Para ubicarnos en el tiempo, necesitamos conocer los últimos reyes. La razón de ello es que si no conocemos los últimos reyes de Judá, antes del juicio de la servidumbre, que en el 605, vamos a tener prácticamente algunos recovecos, espacios que no vamos a entender correctamente. Así que vamos a trasladarnos hasta antes de la caída del 606, trasladémonos hasta el 640, comenzando con Josías, que es el 17º rey de Judá. Segundo de Reyes, capítulo 21, menciona prácticamente su historia. Segundo libro de Crónicas 33. Sus hijos fueron Johanán, Joacín, Sedequías y Salum. De allá que le siguió Joacás o Salum, que fue el último de sus hijos, el menor de sus hijos, le siguió en el 609. Recuerden que aquí es toda la misma línea de los descendientes de David, de Salomón, por medio de Roboam. Aquí viene en toda esa línea, no hubo cambio de dinastías, sino que toda esa línea es línea real por medio de David. De Josías, su hijo menor, Salum, que también es llamado Joacás, en el 609 le siguió, es el 18º rey de Judá y cuarto hijo de Josías, según 1 de Crónicas 3:15. Es una variante del nombre Joacás o Salum, es una variante de Ocosías. Salum debe distinguirse del sexto rey de Judá, hijo de Joram, que también se llamó Salum. A veces tenemos que hacer esta distinción porque si no vamos a caer en confusión en cuanto a fechas, que es prácticamente del 11º rey de Israel del norte, hijo de Jehú, que ya habían pasado ya varios años. En este caso reinó 3 meses y fue deportado por el faraón Necao a su cuartel general en Ribla, en Hamat, y de allí a Egipto, donde murió. Su nombre personal es Salum. Ese es interesante cuando lo lees en la Biblia como Salum, pero es su nombre personal. En tanto, su nombre de rey o su título real es Joacás, según Jeremías 22, 11 al 12. Entonces es importante tomarlo en cuenta para que no pienses que es otro rey. El tercero que vamos a mencionar después es Joacín o Eliaquín, que es el 19º rey de Judá, rey número 19, 609, 598. También es hijo de Josías. Noten bien cómo estos últimos son hijos de Josías y hermano mayor de Joacás, cuyo mandato tomó por mandato o por orden o supervisión de Necao II de Egipto, quien le cambió el nombre a Eliaquim. Es el mismo Eliaquim.
como símbolo de vasallaje, desde luego, segundo de Reyes 23, segundo de Crónicas 36. Él impulsó pesados impuestos al pueblo, impuso esos impuestos para poder pagar tributos a Faraón, quien lo había puesto como rey. Además, forzó a mano de obra para construcción, según Jeremías 22:13. Jeremías y Habacuc lo describen como tirano y ambicioso. Él introdujo ritos egipcios, según Ezequiel 8:5 al 17, e hizo derramar sangre inocente. Es interesante hablar de los ritos egipcios, porque recuerden que en el norte de África es donde posteriormente se iba a desarrollar la gnosis, el gnosticismo y todos esos elementos también que tienen que ver con místicos, porque tienen origen egipcio. Hizo derramar sangre inocente y, según segundo de Reyes 24, mandó asesinar a Urías por su oposición. Jeremías 26, se opuso a Jeremías y quemó su rollo, según Jeremías 36, es el que quemó el rollo. Siguió la tradición pecaminosa de Manasés e hizo olvidar las reformas de Josías, su padre, segundo de Reyes 24:3. La profecía sobre las 70 los 70 años de desolaciones, que es interesante saber, desolaciones, predichos en Jeremías 25, fue dado en el cuarto año de Joacim, en el 605. Profecía que no debe confundirse, ya lo vuelvo a reiterar, con la servidumbre que ya había iniciado desde Daniel capítulo 1, versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacim, en el 606. Así que de los 11 años de reinado de Joacim, o Eliaquim, en su año tercero vino a ser vasallo del rey de Babilonia. Durante 3 años pagó tributo, y en el sexto año se rebeló en el 603 a.C., pero fue llevado cautivo en el 598 a.C. Voy a hablar ahora del próximo rey, que es Joaquim. Muy bien, ya hemos visto esta lista de reyes. Muy importante que vayamos ubicándolo para saber el contexto en donde estamos desarrollando la profecía cuando fue emitida, entregada. Y estamos ya prácticamente en el reinado de Joaquim, que es el mismo Jeconías, o Cronías también. En primero de Crónicas 3:16 aparece así. Incluso Mateo 1:11 al 12 lo menciona de esa manera. Jeremías 22:24 al 28. Es Joaquim, Jeconías o Cronías. Es el 20º rey de Judá, es decir, el número 20, nombrado por los babilonios luego de la revuelta de su padre Joacim, porque él es hijo de Joacim, en 598. Reinó 3 meses y 10 días. Interesante, ¿no? Al saber que son prácticamente 100 días, segundo de Crónicas 36:9. Y eso nos da pauta para saber que los meses eran de 30 días. Se caracterizó por maldad, y Jeremías pronosticó su fin, según Jeremías 22:24 al 30. Fue deportado el 16 de marzo del 597, y su tío Matanías, que es Sedequías, fue nombrado como sucesor, mientras en el exilio babilónico con sus hijos él estaba. Él comisionó un mayordomo que se llamaba Eliaquim como sirviente de él, para que administrara sus propiedades. Ese es un dato interesante. Los judíos de Babilonia contaban los años de acuerdo con los del cautiverio. Recuerden, esto ya lo hemos explicado, el cautiverio de Joaquim. O sea, a partir de Joaquim prácticamente se va contando los años del cautiverio, según Ezequiel 1:2. Allí esta es una persona clave para contar el cautiverio, así lo menciona Ezequiel 1:2. Luego de la muerte de Nabucodonosor, Evil-Merodach, su sucesor, lo sacó de prisión y lo llevó al palacio real, segundo de Reyes 25, 27 al 30. Ahora, Jeremías 25, 31 a 34 también lo menciona. Y por último, el último rey que le sigue a este personaje, detrás del cual se cuentan los años del cautiverio, viene Sedequías o Matanías. Es el mismo, Sedequías. Es el último, prácticamente el 21º, es decir, el rey número 21 de los reyes de Judá. Estamos hablando del año 597-587.
es el tercer hijo de Josías. Interesante, note bien cómo prácticamente estamos hablando de la descendencia de Josías, es el tercer hijo de Josías, primero de Crónicas 3:15, colocado en el trono por Nabucodonosor en lugar de su sobrino Joaquín, siendo vasallo del primero. Subió al trono a los 21 años y reinó 11 años. Los ciudadanos principales habían sido deportados con Joaquín, así que le quedaron para reinar con los indeseables. Prácticamente este personaje, Sedequías, se quedó con los más indeseables del pueblo, que prácticamente incluso le aconsejaron mal, y llevó finalmente al castigo anunciado por Jeremías, porque acuérdense que él profetiza a esos que se quedaron acerca de las desolaciones que iban a vivir. Por eso es la razón que distinguimos entre los años de cautiverio, los años de servidumbre y los años de las desolaciones. Entonces las desolaciones es para los que estaban en Jerusalén viviendo, en Judá en ese tiempo. En el año 594, la rebelión interna en Babilonia, según Ezequiel 11:21, dio oportunidad a los vasallos de conspirar para intentar zafarse de ese yugo, uniéndose con Judá, según Jeremías 27:3, otros pueblos se unieron con Judá, y al relacionarse con el faraón Jofra, según Jeremías 44:30, que también menciona este hecho de las alianzas que estaban haciendo Judá con otras naciones para rebelarse contra el rey de Babilonia, pese a las advertencias de Jeremías, porque Jeremías les advirtió, Jeremías 27-28, esos dos capítulos muestran la advertencia de Jeremías para los que se unan en rebelión en contra del rey de Babilonia, porque ellos estaban prácticamente pasando por ese proceso de disciplina. Y en 588 antes de Cristo, prácticamente, cuando ellos se levantan, Jeremías estuvo profetizándole. Nabucodonosor invadió Judá con su ejército y puso sitio a Jerusalén. Ahora sí, en este último reinado, en Jeremías 37:5 dice, pero luego fue reiniciado prácticamente como lo predijo Jeremías. Finalmente, cuando el hambre dentro de la ciudad llegó a un punto máximo en julio del 586 a.C., la ciudad finalmente cayó. Segundo de Reyes 25, Jeremías 25. El templo fue saqueado y quemado, y el pueblo fue llevado al exilio en 587 a.C. Esta es prácticamente la destrucción de Jerusalén. Sedequías fue capturado, mataron a sus hijos, le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a Babilonia. Segundo de Reyes 25 y Jeremías 25. También esa es la historia de esos últimos reyes. Saludos, aquí el pastor Salomón de la Cruz. En el capítulo número 6 de mi libro se titula Las cautividades y deportaciones. Estoy en la primera sección del libro todavía, son 7 capítulos en la primera sección. Estamos hablando de todo lo que es el contexto previo a la entrega de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Las cautividades y deportaciones. Parte del castigo de Dios a su pueblo es la servidumbre y el cautiverio. Eso está en Deuteronomio 28. Incluso está también la destrucción de sus templos, porque eso es otro de los temas que aparecen también en el libro de Deuteronomio. El valor de la libertad se ejemplifica en la salvación de la esclavitud de Israel con brazo poderoso de mano de los egipcios. Eso es una constante que el Señor se les presenta en Deuteronomio 4:37 y 9:29, donde se les dice que con brazo poderoso los liberaron. En días de los jueces hubo 6 subyugaciones contra el pueblo israelita. Acuérdense, después de que los liberaron de Egipto, pasan a la tierra prometida, pero hay 6 escenas en los jueces de cómo Dios fue liberando a su pueblo. Pero las servidumbres y las expatriaciones más notables fueron del periodo de los reyes. Primero, las 10 tribus del norte, como hemos visto, fueron deportados por Tiglat-Pileser en 740 a.C. Comienza una serie de deportaciones. Segundo de Reyes 15:29.
con Neftalí y Zabulón, primero de Crónicas 5:26 y 9:1. Empiezan a ser deportados. Todavía la capital no ha sido exterminada, pero comienzan las deportaciones. 20 años más tarde, Salmanasar llevó al resto del Israel, del reino del norte, segundo de Reyes 17:6, a ciudades asirias cerca del mar Caspio, poblado por los persas y los babilónicos. Ahí es donde prácticamente son llevados, y en 722, acuérdense, la destrucción de Samaria, son llevados todos el reino del norte, que sin embargo tenemos que saber algo muy importante. Ellos, aun cuando fueron deportados, mantuvieron su ascendencia judía, porque eso es algo muy importante. El concepto judío es un concepto muy interesante, Israel, porque por ejemplo el concepto Israel fue dado prácticamente a todo el pueblo cuando estaba unido, pero cuando se dividió el reino, el concepto Israel se usó para el rey, a designar al reino del norte. Sin embargo, Israel es como un todo visto por Dios en ese sentido, no solamente el reino del norte. Más adelante, igual, Judá o los judíos se le entendió que es la designación para el reino del sur, prácticamente Judá y Benjamín. Bueno, ellos sin embargo siguieron, aunque fueron deportados, manteniendo su identidad judía. Recuerden que al ser sacados de esa tierra y expatriados, Salmanasar también trajo pobladores extranjeros en la parte de Samaria, y fue donde hubo mezcla también, porque algunos no fueron exiliados y se mezclaron. Sin embargo, los que fueron exiliados, ellos siguieron manteniendo su origen judío. Es importante, judíos de diferentes partes del mundo, en el que es una parte del exilio. En Judá se entiende claramente tres cautividades, que son primero bajo Joacim en el 606 a.C., donde comienza la servidumbre. Acuérdense que ese es un tema que ya hemos hablado. Según de Crónicas 36, que más bien fue una servidumbre, ya que fueron tratados con benevolencia como colonos, dándoseles privilegios, como en el caso de Daniel o Esther y Nehemías, que se dan cuenta que hasta cargos políticos llegaron a tener, y siendo ellos colonos. Ahí fue la deportación de Daniel, predicha desde la época del rey Ezequías, segundo de Reyes 20:17. Después del cumplimiento de la profecía de Isaías a este respecto, se le encomendó a Jeremías un mensaje divino de esperanza a los deportados, de que cuando se cumplieran 70 años de esa servidumbre, serían vueltos a su tierra, según Jeremías 29:10. Pero esos 70 años no son 70 años de las desolaciones, sino que son 70 años del cautiverio, porque es un mensaje para los que estaban cautivos en Babilonia, no para los que se quedaron en Jerusalén. Así que bajo Joacim, en 598 a.C., es la segunda deportación, cuando Nabucodonosor deportó más de 3,000 judíos. Segundo de Reyes 24:12 lo menciona, y Jeremías 52:28. Deportación en esa ocasión, en 598, la deportación de Ezequiel, quien profetizó sobre Jerusalén hasta su caída, cuando fue el sitio y la total derrocamiento, destrucción de Jerusalén, Ezequiel 1:2. Luego bajo Sedequías, que fue el último rey de Judá, 132 años luego de la deportación de las 10 tribus, Jerusalén fue destruida y los tesoros del templo saqueados. Esto fue en 587, es la tercera deportación prácticamente para el reino del sur. Son 3 deportaciones. Así como el reino del norte tuvo varias deportaciones, así también lo fue en el reino del sur. El capítulo 25 de Jeremías es una profecía para los rebeldes que permanecían en Jerusalén luego que había comenzado la servidumbre en 606. No es, para que aclaremos, no es la profecía de los 70 años de servidumbre, sino que es la profecía de los 70 años de desolaciones, capítulo 25 de Jeremías. En ese año 606 comenzó la servidumbre, pero no.
Estamos hablando de que se le advirtió que su desobediencia en la tierra, se quedaron en Jerusalén y siguieron desobedeciendo, así les traería desolación a la tierra por 70 años. Vean, son otros 70 años. Recuerden, 70 años de servidumbre para los que estaban fuera y 70 años de desolaciones para los que quedaron en la tierra de Jerusalén, en Israel. El capítulo 29 de Jeremías era un mensaje de esperanza a los deportados, no para los que se quedaron, sino para los deportados, de que la expiración de ese periodo de servidumbre, o sea que comenzó en 606, tras eso volverían a Jerusalén. La duración señalada para esa época de servidumbre era de 70 años según Jeremías 29:10. Sin embargo, la cautividad iniciada en 598, en época de Joaquín, terminó junto con la servidumbre en 536, 62 años después del decreto de Ciro de 536 a.C. Entonces, realmente la cautividad en realidad duró 62 años. Pero tanto la servidumbre como las desolaciones, aunque en diferentes fechas, duraron 70 años. Muy bien, ahora vamos a entrar en el capítulo 7, donde aclaramos más todavía los 3 juicios distintos que vienen sobre Judá. Miren, el fallo de no distinguir entre los juicios de la servidumbre, de la cautividad y de las desolaciones, que son 3 diferentes, constituye una fructífera fuente de error en el estudio de los libros históricos de la Escritura y especialmente de la profecía de Daniel de las 70 semanas, que encuentra entre los escritos e historia de la Biblia hebrea. Ahora, eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos esta distinción se nos aclaran muchos espacios. Frecuentemente esta distinción es ignorada, no tan solo por parte de los críticos que dicen, a ver, ¿dónde comienza y dónde termina?, sino también por parte de muchos cristianos. Vamos a comenzar con el primer juicio, el juicio de la servidumbre. Fue del 606 al 536 y duró 70 años. Recuerden que debido al pecado nacional, Judá fue sometido a servidumbre bajo Babilonia durante 70 años, como dijimos hace unos momentos, también en el audio anterior. En realidad se trató de colonos. Esto sucedió en el tercer año del rey Joacim, 606, hasta el decreto promulgado por Ciro de regresar el 1 de Nisan de 536. Ahora, también hay algo muy importante. En esta primera parte, o primera conquista de Jerusalén, que prácticamente Nabucodonosor está mencionado aquí, dejó intocada la ciudad y sus habitantes, siendo sus únicos prisioneros Daniel y otros jóvenes de familias principales. O sea, prácticamente no hizo ninguna destrucción, solo llevó prisioneros. Recuerden que ahí fue Daniel y otros jóvenes de familias principales llevados. Pero el pueblo, sin embargo, luego de esto continuó endurecido y en el 598 a.C. cayó sobre ellos un juicio mucho más severo, que es el juicio de la cautividad. Ahora, el juicio de la cautividad, que comenzó en 598 y acabó en 536, durando 62 años la cautividad, años de juicio, durante el reinado de Joaquín, Jeconías, el año octavo de Nabucodonosor, segundo de Reyes 24:12, hasta el 536, cuando Ciro decreta la construcción del templo. Ahí termina. En esta segunda ocasión fue deportado a la masa de los habitantes a Caldea. La mayoría de los habitantes, solo se dejaron a los más, dijimos hace unos momentos, a los parias. No obstante, los judíos permanecían impenitentes a pesar de las amonestaciones divinas por boca de Jeremías en Jerusalén y por medio de Ezequiel, que estaban entre los cautivos. La gente en cautiverio prácticamente mantenía más devoción, mantenía lejos, o sea, le sirvió el cautiverio. Sin embargo, la gente que estaba en Jerusalén endureció más sus corazones, y ahora viene un tercer juicio, pero es no para los que están deportados, porque a ellos se les aplicó el juicio de la servidumbre, sino para los que están en Jerusalén
y se llama el juicio de las desolaciones, que comenzó en el 589 y duró 70 años hasta el 520 a.C. Después de un lapso de otros 9 años después de que había sido destruida llevado el segundo cautiverio, sucede esto. Dios trajo sobre ellos el terrible juicio de las desolaciones que fueron decretadas para una duración de 70 años también. La desolación es de la tierra, eso es algo muy importante, porque recuerden que es el punto de partida para las 70 semanas, porque están determinados para tu ciudad y para tu pueblo, es decir, los que están en Jerusalén. Desde el tercer sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, que es donde comienza esta desolación, porque es ahí donde fue desolada la tierra, en el 10º día de Tabet, día del ayuno de Tabet en 598 a.C., hasta cuando fueron puestos los cimientos del templo el 24 del mes noveno del segundo año de Darío, es decir, 520 a.C., estamos hablando de Ageo 2:18. Entonces es algo muy importante que tiene relación con el templo también, porque esto es algo que incluso cuando hablamos de la serie de 490 años, nos dimos cuenta que el templo también está relacionado con eso. Por lo tanto, las profecías de esta semana gira también alrededor del templo. El término, el juicio de las desolaciones, es un término técnico que aparece en la versión moderna e inglesa, en la Revised Version, aunque no en la Reina Valera, pero aparece en Jeremías 25, 11 y 12. Habría que estudiarlo con calma porque es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Para no confundirlo con el juicio del cautiverio y el juicio de la servidumbre. Recuerden que la servidumbre fue para los que fueron deportados, es un juicio para los deportados. Pero las desolaciones es un juicio para los que se quedaron en Jerusalén. Para el año 589 a.C., los ejércitos babilónicos invadieron Judá de nuevo y la ciudad fue devastada e incendiada. Ahora bien, tanto la servidumbre como la cautividad finalizaron con el decreto de Ciro en 536, que permitía el retorno de los expatriados. Pero como bien claramente lo indica el lenguaje de Daniel 9:2, fueron los 70 años de las desolaciones que sirvieron de base a la profecía de las 70 semanas. Por eso estoy aclarando esto y estoy poniendo el dedo en el renglón. Y la época de los 70 años se inicia en el día que Jerusalén fue sitiado, en el 10º de Tabet, que era el día del ayuno, y en el 9º año de Sedequías, segundo de Reyes 25:1. Por lo tanto, ahí prácticamente ese es el inicio de 589, el inicio de las desolaciones, y al término de las desolaciones comenzarían las 70 semanas. Muy buenas tardes, amigos y hermanos del grupo Instrucción Teológica por WhatsApp. Estoy haciendo la presentación de mi libro de las 70 semanas proféticas y estoy entrando en la sección número 2 de mi libro, ya en el capítulo número 8, hablando de la importancia que tiene el estudio de las 70 semanas. Creo que dentro de este estudio, aunque vamos a estar viendo en este momento la importancia en tal, pero una de las cosas por las que considero muy importante este estudio es que la profecía de las 70 semanas presenta 8 predicciones proféticas muy importantes, como son: el número 1, la reconstrucción de los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos. Número 2, también habla del primer advenimiento de Cristo en la tierra. De hecho, lo presenta en una etapa específica como el Mesías príncipe, en esa etapa tan importante que se da, y cuando lo ubica como el Mesías príncipe no está hablando de su nacimiento, sino que está hablando de su presentación pública, ya cuando en la última semana de la pasión de Cristo se presenta como el Mesías príncipe. Eso es muy importante, ofreciendo allá el reino de Dios. Tercero, entonces quiere decir que es una profecía mesiánica y por lo tanto está cronometrando incluso la aparición del tiempo del Mesías. Por lo tanto, no podemos hacer menos la importancia de esta
prácticamente de esta profecía. Miren, también habla de la destrucción de Jerusalén del año 70, donde se menciona específicamente al particular a Tito, aunque no lo menciona como nombre, el Tito Vespasiano, pero sí se hace referencia a él y a su pueblo. Específicamente dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, y aparece el pueblo de Tito Vespasiano y el príncipe que todavía ha de venir, que todavía está en un futuro. Se habla también del periodo, de un periodo después de la destrucción de Jerusalén, que empieza con la diáspora posteriormente. La diáspora, no de las diásporas anteriores que hemos hablado, sino la diáspora del año 70, ya a partir de esa fecha y del 135, con la enmasada. Bueno, luego empieza una serie, ese periodo de tiempo, que se llama Guerras y Desolaciones en Medio Oriente. Dice, en esa frase dice que las guerras durarán hasta el fin de las guerras, durarán las devastaciones. Guerras y desolaciones van a estar en un periodo durante todo este tiempo, casi ya 2000 años en Jerusalén, con invasiones primeramente del Imperio Romano, después del Imperio Otomano, después vino Gran Bretaña y posteriormente pues ya de nuevo Israel en su tierra, pero con guerras, hasta el momento 5 guerras bien específicas desde su posesión en 1948, ¿verdad? Bueno, también se habla en quinto lugar de lo que es la venida o la aparición del anticristo, que ahí se le menciona como el príncipe que ha de venir. Ese es interesante porque aparece como un príncipe, por lo tanto de una linaje real, de una monarquía. Qué interesante es eso, ¿no? Porque se habla de un príncipe. Pero también hay diferentes pues escuelas en el que pueden ubicar. Sin embargo, si el pueblo que destruyó en el año 70 ese pueblo romano, entonces el príncipe que ha de venir, entonces tiene que tener una relación con ese imperio, así que es muy interesante ese dato. Luego dice el rompimiento de un pacto. Interesante porque allá el pacto que se hace forzar, se hace presión para entrar en un pacto. No se habla de ahí del nuevo pacto, sino que aquí se establece con presión ese pacto. La palabra en hebreo es fuerte, lo vamos a ir analizando. Pero este es el sexta predicción. Séptima predicción es el fin de los tiempos de los gentiles, que está mencionado ahí con el fin de las guerras, cuando acaben la oposición, el sometimiento de los gentiles sobre Jerusalén. Entonces es la séptima predicción. Y la octava predicción de ese capítulo de las 70 semanas es la segunda venida de Cristo en la tierra. Está presentada porque aparece el Señor para cumplir los 6 propósitos de esas 70 semanas. Entonces es muy importante, ahí encontramos las 8 predicciones que se cumplen de estas profecías. Bueno, vamos a continuar en el próximo audio hablando de la importancia de las 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Si continuamos, estamos en mi libro de las 70 semanas proféticas en el capítulo 8, en la segunda sección, ya analizando la profecía como tal. Tenemos que entender que las 70 semanas son el mensaje más importante de Gabriel que le dio a Daniel concerniente al futuro de Israel. ¿Desde qué periodo? Desde el fin de la cautividad babilónica hasta el tiempo del fin, es decir, el fin del tiempo de los gentiles y de la libertad final de los israelitas, que eso va a coincidir con la segunda venida de Cristo, ya la venida de Cristo como rey, ya no como siervo. Bueno, esta profecía de las 70 semanas proféticas es tan importante porque, en primer lugar, en profecía bíblica, escatología, es tan importante porque establece el método literal de interpretar la profecía.
De hecho, aquí es un punto tan importante porque no hay nada simbólico, sino que aquí es literal el cumplimiento de esa profecía. 7 de cada 10 intérpretes dicen que las primeras 69 semanas por lo menos tuvieron un cumplimiento literal, aunque varían en la última semana, pero en general un cumplimiento literal. Segundo, es importante porque muestra la veracidad de la escritura profética. Aquí es donde nos detenemos a decir que las 69 semanas se han cumplido con exactitud histórica. Solo un Dios omnisciente se conoce el futuro, puede haber conocido el futuro y así revelarlo a sus siervos, de tal manera que encontramos la veracidad de las escrituras en un milagro tan importante que es la profecía. Además es importante porque enseña que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Como podemos ver, la iglesia no está en ninguna parte en las 70 semanas, excepto como misterio, si podríamos anexar o entenderlo desde la interpretación del Nuevo Testamento como un periodo de misterio, cuando en la semana 69 se detiene el reloj profético de Dios, podemos incluir a la iglesia. Antes no se menciona absolutamente nada de la iglesia de Cristo. Entonces, es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, esta profecía solo habla de Israel, sus vínculos con los poderes gentiles, que será pisoteado por los gentiles, y el rechazamiento del Mesías de parte de Israel. Pero no se habla de un rechazamiento del Mesías de parte de la iglesia, no se habla de los poderes gentiles sobre la iglesia, pero la iglesia más bien es desconocida por Daniel. Entonces eso es algo muy importante. Además es importante las 70 semanas proféticas porque ella nos da la cronología divina de la profecía. Las 70 semanas han sido consideradas precisamente como la piedra de toque de todas la interpretación de gran parte del material profético en el almanaque de los advenimientos, y con eso podemos poner toda la columna vertebral de la profecía. Así que en ellos tenemos la clave cronológica indispensable o la plataforma para interpretar las profecías del Nuevo Testamento. Pero aparte de un entendimiento de todos los detalles de la profecía de las 70 semanas, no vamos a tener éxito al interpretar las profecías del Nuevo Testamento, porque son, como he dicho, la espina dorsal de la profecía bíblica. Miren que es tan importante el estudio de las 70 semanas porque hay otras profecías no menos importantes que se cumplen anexo, paralelos con esta profecía, que son dos cosas. Primero, las profecías sobre la asolación de los santuarios, y lo digo en plural, los santuarios, porque están presentados en estas 70 semanas, los 4 santuarios. Algunos presentan 3 y se habla de un tercer templo que viene, aunque en realidad no ven, entre algunos grupos no ven que la remodelación del templo de Herodes se considere un tercer templo, sino una remodelación del segundo templo, el de Esdras, aunque allá hubo ciertas modificaciones. Por eso algunos escatólogos lo consideramos como un tercer templo, y viene entonces ya no un tercer templo que viene, sino un cuarto templo sería. Pero entonces es importante porque Levítico 17, incluso todo el capítulo 17 y Levítico 26, 31 al 35 habla del reposo de la tierra y la asolación de los santuarios. Entonces es importante que se están enfocando allá paralelamente profecías del reposo de la tierra, que cada 7 años debía de reposar un año, y también los santuarios, que prácticamente es parte del juicio que cae sobre los santuarios. Otra de las profecías que se cumplen, tampoco menos importante, es la profecía de la destrucción del templo como castigo por su idolatría. Segundo de Crónicas 7, 19 al 22, así lo menciona claramente, que es un castigo por la idolatría. O sea, no tienen el privilegio de tener un templo porque han sido un pueblo idólatra. Es sobre Jerusalén, Israel y Judá. Ellos han caído en idolatría. Baal
y Astarot de los cananitas, que está representado allá en el Monte Carmelo, Moloc de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Tamuz de los fenicios. Así que con todo eso podemos ver la importancia de estas 70 semanas. Ahora, hay 4 señales proféticas también por las cuales yo considero importantísimas las 70 semanas y mencionadas en esta profecía. Son 4 señales proféticas. La primera señal es Israel. Está en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Sobre tu pueblo. Quiere decir que la primera señal que se está hablando en esa profecía es para Israel. La primera señal es Israel. Sobre tu pueblo. El mismo versículo 24 presenta una segunda señal que no solo es Israel, sino es Jerusalén. Dice, y sobre tu ciudad santa. ¿Y cuál es la ciudad santa para Daniel? Es Jerusalén, no es ni Roma ni es Babilonia, es Jerusalén. Entonces hay profecías como una señal. Jerusalén se constituye en una señal. Pero también en la tercera señal que es mencionada en profecía es el templo. El versículo 26 dice el santuario. Entonces quiere decir que el santuario juega un papel importantísimo, como lo vamos a ver y describir con detalle más adelante. Y el cuarta señal es el arca del pacto. En el versículo 24 aparece un término que se le llama el santo de los santos, es decir, el lugar santísimo. Aparece en el versículo 24. Por lo tanto, estas son las 4 señales: Israel, Jerusalén, el templo y el arca del pacto. Son 4 señales presentadas en esta profecía de las 70 semanas. Muy buenas tardes, Grupo Instrucción Teológica. Quien les habla es el pastor Salomón de la Cruz, haciendo la presentación de mi libro Las 70 Semanas Proféticas de Daniel, que estoy en el capítulo 9, en la segunda sección de mi libro, pero el capítulo 9, que ya trata prácticamente del contenido de las 70 semanas. Necesitamos explicar en este capítulo el tiempo o duración de las 70 semanas. Para ello también les he enviado un material que presenta prácticamente lo que es una gráfica que hace referencia a cómo está distribuido el tiempo o duración de las 70 semanas. Y usted puede abrir esa gráfica, porque en esa gráfica lo que hacemos es presentar en forma de gráfico, valga la redundancia, lo que es la medición del tiempo bíblico en el sentido del tiempo profético. Entonces dice ahí la gráfica cómo se mide el tiempo bíblico, y aparecen varios pasajes bíblicos desde Levítico 25:8, Daniel 9:24-27, Ezequiel 4:1-6, Daniel 9:27, Apocalipsis 12:6, segunda de Pedro 3:8 y Oseas 5:15-6:2. Este cuadro que aquí aparece y que se menciona ahí cómo se mide el tiempo bíblico, dice el hebreo Shabua, que se refiere a una unidad de 7. Para los judíos son 7 días, que también puede ser 7 años. Una semana puede ser una semana de días o también puede representar una semana de años. Y aparecen 3 periodos de tiempo. En realidad uno que no cuenta como aunque es un periodo, pero no cuenta dentro del sistema de las 70 semanas. Ustedes se dan cuenta de 3 periodos: 70 veces 7, que son 490 años. El primer periodo es 7 veces 7, es decir, 49 años. El segundo periodo es de 62 veces 7, es decir, 7 por 62, 434 años. De inmediatamente sigue un periodo de gracia, que es el tiempo presente. Es un periodo de intervalo que no está mencionado en el pasaje, pero desde luego que nosotros que conocemos el estudio del Nuevo Testamento sabemos que existe una iglesia y que ese periodo ahí es donde encaja, periodo de intervalo entre la semana 62, que es el segundo periodo, pero en realidad es la semana 69 porque se le agregan los 7 del primer periodo y la 69. Es el periodo de la iglesia en que Israel está muerta en sus pecados y debe durar
2000 años, es decir, 2 días según Oseas 6:1 al 2, que vamos a explicar más adelante. Ahora, el tercer periodo de esas 70 semanas es una vez 7, es decir, 7 por 1, que son 7 años. El total es 7 más 62 más 1 igual a 70 semanas de años bíblicos de 360 días. Entonces ahí usted puede ver en el cuadro. Comenzamos entonces explicando el término semana, en hebreo es Shabua, se refiere a una unidad de 7. Literalmente lo que el pasaje dice es 77 están determinados para tu pueblo. Estas semanas o hebdómadas, del griego hebdomos, que significa séptimo, son 7, prácticamente 7 días de años. ¿Por qué 7 días de años? Miremos por qué. Primero, Daniel, el profeta, está pensando no solo en términos de años en vez de días, sino incluso en un múltiplo definido de años, 10 por 7, que son los 70 años del cautiverio que dice Daniel 9:1 al 2. Segundo, Daniel sabía que la duración del cautiverio babilónico estaba basado en la violación del año sabático. Más bien estamos hablando de el periodo de la desolación, ¿verdad? Segunda de Crónicas 36:21, durante 490 años, exactamente 77, como lo dice también Levítico 25:8 al 9. Pero también Dios dice a Ezequiel en 4:1 al 6 que cuente días por años, o sea, no es extraño a la voz profética en ese sentido, ¿verdad? Por lo tanto, los profetas entendían el concepto de un día por un año. Los judíos tienen un 7 de años, así como un 7 de días, por igual. Por ejemplo, lo ves tú en Génesis 29:18 al 27, cuando Jacob sirve a Labán por 7 días, es decir, 7 años por por la menor, ¿verdad? Y luego vuelve a servir 7 días más por la mayor, que son 7 años más, en total 14 años. Y ya se habla de semanas de años. Esta semana bíblica no era algo extraño, sino era muy familiar para el judío, como la semana de días normales. O sea, hablar de semanas de días, para ellos hablar de semana de años es completamente normal. Porque usted lo puede ver en Levítico 25:3 al 9 o en Números 14:34 también. Entonces, el tiempo profético aquí señalado es claramente 7 veces los 70 años de desolaciones que estaban en la mente de Daniel cuando se dio la profecía. Debía de durar hasta que la tierra haya disfrutado sus sábados, según Levítico 35:24-25 y segundo de Crónicas 36:21. Así, el juicio no fue una ciudad arruinada, sino una tierra asolada, porque acuérdense que la tierra es la que estaba siendo asolada, es decir, sin cultivar, así, ya que ella no la habían dejado descansar, iniciando no en la captura de Jerusalén, no en la servidumbre, sino en la invasión de Judea, que es, ya lo hemos visto, ¿verdad? En Jeremías 27:13 y Ageo 2:17. Inició el día décimo del año noveno de Sedequías, del 10º mes. Entonces es muy importante que el 10º de Tabet del 589 a.C., cuando comienza la desolación, cuando Jerusalén fue sitiada, y Ezequiel recibe esta fecha en su revelación en Ezequiel 24:1 al 2, cerrándose el 24º día de Kislev en 520. Así transcurrieron 25.202 días, en tanto 70 años de 360 días son 25.200 días. Así que prácticamente aquí entendemos que, comparando con Ageo 2:10 y Ageo 2:15 al 19, Esdras 4:29 y 5:1 al 5, así que las desolaciones sobre Jerusalén finalizó el día antes que se echaran los cimientos. Allá es donde finalizó prácticamente las desolaciones y coincide justamente con 70 años de 360 días. Otra nota importante sobre el tema de la cronología es la historia de Israel en su tierra. Si se cuenta 70 veces 7 años a partir de los 70 años de la ira sobre Judea,
pero hacia atrás, no hacia adelante. Entonces se sorprende que desde el año anterior a la dedicación del primer templo, 11º de Salomón, que es el año 1006 a.C., hasta el segundo templo en 520 a.C., con un periodo intermedio de 483 años solares, equivalentes a 490 años lunisolares de 360 días, porque eso es la exactitud, que los 483 años solares equivalen a 490 años lunisolares de 360 días, que son los años proféticos de 360 días y no de 365. ¿Cómo probamos que los días de esos años eran de 360 días y los días proféticos? Bueno, vamos a varios argumentos. El primero es el argumento histórico. El diluvio, por ejemplo, comenzó a los 17 días del segundo, Génesis 7:11, del segundo mes, y terminó a los 17 días del séptimo mes. Y según la escritura, 7:24 de Génesis, duró prácticamente 150 días, por lo tanto 5 meses de ¿cuántos días? De 30 días. El mes más antiguo registrado en la Biblia fue de 30 días, mes lunar. Abraham conservó el año lunisolar también de 360 días que había conocido en su hogar caldeo. Por lo tanto, estamos hablando de los años proféticos de 360 días. El argumento de contexto propio también nos indica, no solamente el histórico, que los días proféticos son de meses de 30 días y los años son de 360 días. ¿Cuál es el propio contexto? Los 180 días de la gran fiesta de Jerjes equivalen a 6 meses en Esther 1:4. Así que vemos que los meses son de 30 días en los meses proféticos y caldeos también. El argumento profético de Daniel 9:27 menciona un periodo de persecución y fija el tiempo de la mitad de la semana como un tiempo, y tiempos, ahí son 2, y medio tiempo, según Apocalipsis 13:4-7. Habla también del mismo príncipe que persigue a los santos judíos durante 42 meses, y Apocalipsis 12:6 define, fíjense, 42 meses, ¿no? Tiempos y la mitad de un tiempo, son prácticamente, si le decimos a tiempo 1, tiempos como 2, son 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, y luego dice que esos son 42 meses, dice en Apocalipsis 12:6, y los define como 1260 días. Es el mismo periodo, 42 meses, 1260 días y 3 años y medio. Es el mismo periodo declarado en varias maneras. Es claro entonces que se trata de un año profético de 360 días. Hay una gráfica que dice gráfica de Oseas 5:15 al 6:2. Ahora, es importante que tome usted esa gráfica, que la vea, y que también en esa gráfica que usted puede ver, la gráfica de Oseas, desde luego que las gráficas aquí nos van a llevar a entender precisamente que prácticamente aunque se aplica al Mesías, sin embargo, la implicación es más bien al pueblo de Israel, porque ahí lo dice, miren cómo dice el versículo 5:15 de Oseas: andaré, está hablando de la primera venida. Luego dice, volveré a mi lugar, eso es la ascensión, es claramente la ascensión de Cristo. Luego dice, después de 2 días, o sea, entre su primera y su segunda venida es un hasta después de 2 días, es decir que hay 2000 años, por así decir. Y dice, en el tercer día nos resucitará. Está hablando de Israel como tal, no está hablando del Mesías, aunque puede aplicarse mesiánicamente, pero cuando dice en el tercer día nos resucitará, está hablando en realidad en plural del pueblo como tal. Está hablando, por lo tanto, al reino mesiánico durante el tercer milenio, cuando lo resucite. Ahí se va a dar la segunda venida de Cristo cuando sea resucitado, y también ya cuando se establece el reino milenial. Así que es interesante esa gráfica de Oseas. Aquí el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, es el capítulo 10 de mi libro Las 70 semanas. Se llama Propósito de las 70 semanas.
Tengo un gráfico, no voy a llenar de gráficos tampoco este espacio, pero en el libro están todos esos gráficos, ustedes lo pueden tener. El gráfico de los 6 propósitos de las 70 semanas, dividido en 2 partes. Primero, propósitos de carácter negativo, que es lo que Dios destruye. Terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado y expiará la iniquidad. Los cuales, estos 3 propósitos, se cumplieron parcialmente en su segunda venida en su primera venida, en su venida como redentor, su primera venida como redentor. Pero no se ha cumplido en el pueblo de Israel, sino que solamente se está cumpliendo en todos los creyentes. Eh, Son propósitos de tipo salvífico. El segundo propósito es de carácter positivo, que es lo que Dios establece. Traerá la justicia perdurable o de los siglos, sellar la visión y la profecía, ya por completo dejará de darse el tiempo de profecías. Y 6, ungir el santo de los santos. Vamos a ver esas 6 obras divinas que serán realizadas, aunque dije que estas últimas 3 tendrán cumplimiento total en la segunda venida de Cristo como Rey. Estas 6 obras divinas serán realizadas en el transcurso de las 70 semanas y al final de ellas se cumplirán. Todas están relacionadas con Israel y en específico con el ministerio del Mesías, tanto en su primera venida, donde inicia parcialmente el cumplimiento, hasta su segunda venida, donde ya en su venida como rey se cumple totalmente. Bueno, primero vamos a ver los propósitos de carácter negativo, que es lo que Dios destruye. Terminar la prevaricación, literalmente dice sujetar firmemente la prevaricación. O sea, la prevaricación es un pecado evidente, manifiesto a la faz de todo el mundo. Lo único que puede quitar el pecado es el sacrificio vicario de Cristo. Y cuando Israel reciba a Cristo como su Salvador, su apostasía, pecados serán llevados a su fin e Israel entonces será restaurado. En este momento es importante aclarar esto porque esta profecía está en Zacarías 12:10, donde se cumple, donde tienen un encuentro con el Mesías. Ahora, se está cumpliendo parcialmente en judíos que se arrepienten, en cristianos también que se arrepienten hoy. Sin embargo, recuerden que todos los judíos que hoy se arrepienten y depositan su fe en Yeshua, el Mesías, en Jesús, todos en este tiempo son parte de la iglesia, aunque no pierden su identidad étnica, sin embargo son parte de la iglesia. Cuando hablamos de Israel estamos hablando del pueblo que ahora está en rebeldía, Jacob, y que tras el arrebatamiento de la iglesia va a convertirse en masa. Segundo propósito, poner fin al pecado. Literalmente allí el término es pecados, es en plural. En otras palabras, de todos los efectos, no como en el primer caso que es pecado en singular, pero aquí es pecados y tiene que ver con pecados específicos. Dios, ya hemos escuchado en otras exposiciones que ama al pecador aunque aborrece su pecado, y es una frase que puede tener sostenimiento bíblico, no está inventada como algunos teorizan, que según se lo atribuyen a Gandhi cuando él ni siquiera creía en el pecado. Aquí la justicia de Dios se hace manifiesto sin menos cavar su amor. Es decir, su amor está ahí presente, pero su justicia está presente también. Se pondrá fin al pecado de Israel con el amor y la justicia de Dios, que es la aplicación de esa muerte de Cristo ya en sus vidas. Romanos 11:27, ahí lo menciona. En tercer lugar, al hablar de expiar la iniquidad, para poner fin al pecado se requiere un sacrificio expiatorio que cumpla con las demandas del Santo Dios y su justicia exigente, porque eso es algo también muy importante. El sacrificio de Cristo cumplió con esas demandas, pero hasta hoy Israel no lo ha hecho realidad en su vida, o sea, no se lo ha aplicado. Por lo tanto, todavía este propósito no se ha cumplido en la nación de Israel. Estos son los resultados de carácter negativo, pero no por ser algo negativo, sino por el carácter de los resultados. Estamos hablando en que el cumplimiento de las 77 se refiere a lo que Dios
destruye lo negativo para dar a lo que positivamente va a establecer. Entonces, es importante también que comprendamos ese aspecto. Ahora vamos a los propósitos de carácter positivo, que ahí es prácticamente estamos hablando lo que Dios establece o lo que Dios va a hacer. Es el cuarto propósito, y el primero del de carácter positivo es traer la justicia perdurable, es decir, hacer venir la justicia de los siglos. Esta justicia es uno de los aspectos del reino de Dios que aparece en Romanos 14:17, y que si el reino de Cristo es eterno, en ese sentido como nosotros lo entendemos, su justicia también es perdurable. Daniel 2:44 y 7:14 al 27 mencionan este hecho. Es una referencia clara a la era de la justicia en el que el Mesías establecerá con su comienzo en su reino milenario. Por lo tanto, se refiere cuando dice traer la justicia perdurable, está hablando del reino mesiánico. Luego, que todavía desde luego no se ha establecido el reino mesiánico como tal, lo que estamos hablando. Profecía que incluso se prometió para el reinado de David. Quinto, sellar la visión y la profecía. No significa que el viejo pacto esté llegando a su fin. El original no habla de pactos, sino de vidente, de visión. Esto será el futuro milenio, cuando Cristo estará presente con su pueblo, cuando no habrá necesidad de visiones ni de profecías, sino directamente se cumplen allá todas las profecías. Jeremías 31:34, 1 Corintios 13:8. Todas cesarán, todas las profecías cesarán en su venida, porque serán en el cumplimiento. Y el último, ungir al Santo de los Santos, que literalmente significa santidad de santidades. Aunque José Grau opina que es una referencia al ungimiento de Cristo con el Espíritu Santo y que se cumplió al ser bautizado por Juan. Pero esta frase no se refiere al Mesías únicamente, sino con más seguridad al templo milenial. La traducción más correcta es ungir el lugar santísimo. Ungir significa inaugurar oficialmente para un ministerio público. En este templo estará nuevamente la gloria de la Shekinah. El hecho de ser llamado Santo de los Santos manifiesta su carácter sagrado en este tiempo únicamente. Obsérvese que en el cielo no habrá templo. Ahora, en este sentido igual, cuando se habla del Santo de los Santos, literalmente es el lugar santísimo en donde se encontraba el arca del pacto. Por lo tanto, allá es una referencia directa al arca del pacto que prácticamente ha sido un objeto muy importante en esta exposición de las 70 semanas. En ese sentido, la aparición del arca de la alianza, del arca del pacto, es un tema tan importante para las 70 semanas porque será un objeto único para reanudar las funciones del templo, en el cuarto templo que se va a establecer. Por lo tanto, este es uno de los símbolos importantes de las 70 semanas, que habría que ir profundizando y hablar muchísimo más sobre esta temática. Bueno, los amilenialistas opinan que los 6 objetivos son mesiánicos y se cumplieron ya en el Señor Jesucristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, no faltaron ninguno por cumplirse. Sí, los objetivos desde luego que son mesiánicos, porque esta profecía también es una profecía mesiánica, pero no todos se cumplieron ya. Las 6 bendiciones que están relacionadas prácticamente con la obra del Mesías, su muerte, pero no solamente es con su muerte, porque recuerden que en sus obras está la muerte del Mesías, pero también está su reino. Entonces las primeras 3 que están relacionadas con su muerte, en parte, o sea, parcialmente, en lo que respecta a Dios, se han cumplido. Dios ya cumplió la parte que corresponde en ese sentido de la salvación. Le toca a Israel hacer su parte, recibir esa parte, según Juan 3:15 al 16, así menciona cómo es que Dios trata, ¿verdad? El que creyere. Pero
Con relación al pecado, los cumplió en su primera venida como siervo. Ya él tiene lista la obra de salvación, solo falta la aplicación de esa obra por parte del pueblo de Israel. Entonces, pero las otras tres que están relacionadas con su soberanía, es decir, con el establecimiento de su reino, aún no tienen cumplimiento. Claramente se puede entender. Se cumplirán con su segunda venida ya como rey. Por lo tanto, está en espera de ese regreso glorioso para ver el cumplimiento de estas profecías. En la próxima intervención voy a hablar del capítulo 11 sobre las escuelas de interpretación de las 70 semanas. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Estoy haciendo la presentación de mi libro 70 semanas proféticas. Estoy en la segunda sección del libro ya dedicado a la interpretación de la profecía en sí de las 70 semanas. Y el capítulo 11 nos habla de las escuelas de interpretación de las 70 semanas. Les envié un cuadro donde presento los gráficos de las 4 escuelas, desde la escuela modernista, que es según ellos, una redacción de lo que sucedió 175 antes de Cristo, porque para ellos Daniel no vivió en el año 500 antes de Cristo, sino que es un escritor del siglo II antes de Cristo y que vio ya cumplido, como hemos dicho anteriormente, en vista de que no pueden negar la veracidad histórica de Daniel. Lo que hacen es atribuirlo a una época tardía, es decir, 175 antes de Cristo, y lo ven como una literatura apocalíptica que no tenía que describirse tal cual sucedió. Se enfrentan a muchos problemas porque esa forma de pensar todavía tiene que explicar cómo es que se habla de la aparición del Mesías príncipe con exactitud en fecha de su aparición y también la destrucción del año 70, así que quedan muchos sesgos. Prácticamente se necesita más fe para creer en eso que en pensar que Daniel haya escrito en el año 500 antes de Cristo. Luego viene la escuela milenialista, que es la escuela histórica, en el que ellos dividen de esa manera. Dice que comenzó, y esto llama mucho la atención porque ellos, a partir del edicto de Ciro del 538 antes de Cristo, lo datan hasta Nehemías, las primeras 7 semanas, 1 a 7 semanas. Después la semana 8 a la semana 69 de Nehemías al nacimiento de Cristo. Y después hacen prácticamente una especie de brinco, ¿no? Porque del nacimiento de Cristo a su muerte le llaman la primera mitad de la última semana, y prácticamente toda la vida de Cristo es la última semana, y la segunda mitad ellos lo dan de la muerte de Cristo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, prácticamente son escenas simbólicas, no necesariamente con años exactos. Luego viene la escuela milenarista espiritualista, que ve las primeras 7 semanas como la primera venida de Cristo. Luego la semana 8 al 69 la aparición del anticristo durante toda esa semana, y después la segunda venida de Cristo con la semana 70. Igual es una forma de espiritualizar. Y la escuela premilenialista, que es la escuela que enseña que las primeras 69 semanas se cumplieron antes de la muerte de Cristo, que hay un espacio entre la semana 69 y la 70, y que posteriormente la última semana se cumplirá en el periodo llamado la Gran Tribulación. Entonces, al mirar esas escuelas de interpretación, lo que prácticamente nos damos cuenta es las inconsistencias, porque por ejemplo en la escuela modernista, que está representada por James Montgomery, que es totalmente antibíblica, ya que no considera la autoridad bíblica de esta profecía, que es la primera escuela que mencioné. Considera esta profecía como algo del pasado. Dice que el libro de Daniel fue escrito cerca del 165 a.C., de modo que el autor escribió sucesos que ya habían ocurrido. Esa es la postura de los que no aceptan prácticamente la absoluta y única autoridad de la Biblia. Estos suelen referirse al pasaje de Antíoco Epífanes. Para ellos, la desolación descrita en el versículo 27 es causada por Antíoco
El ungido es del versículo 25, es el sacerdote Onías 3, en Macabeos 4, 30 al 38, así lo entienden, depuesto hacia el año 175 antes de Cristo y asesinado por gente de Antíoco. Entonces, prácticamente esta escuela lo relega todo al pasado. También es el príncipe de la alianza de 11:22. A todo el pasaje se le priva del carácter mesiánico prácticamente. Entonces, no aceptamos esa interpretación porque no tiene respaldo histórico, no tiene respaldo, no respeta la escritura como un testimonio de historia. La Biblia de Jerusalén, la de Montserrat y otras versiones católicas modernas aceptan este tipo de interpretación modernista. Desde luego, el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista doctrinal, el creyente que acepta absoluta veracidad divina de la Biblia, que conoce prácticamente el orden textual que histórico y exegético, es imposible que acepte esta postura, a menos que uno se haya imbuido en fuertes prejuicios. La pregunta para los modernistas es, ¿cómo explican que el autor del libro profetizó la muerte del Mesías, que es lo que mencioné anteriormente, antes de que ocurriera? La única respuesta válida es que Daniel lo escribió en el año 535 a.C. bajo la dirección del Espíritu Santo, porque si no lo aceptamos va a caer en más contradicciones. Es neófita la interpretación modernista. Pero la escuela amilenialista, que es la milenialista histórica representada por Edward Young, considera que las 70 semanas se cumplieron en el pasado, como dije en el cuadro, pueden repasar de la siguiente manera. Eh, las primeras 7 semanas se cumplieron entre el tiempo de Ciro, 538 a.C., y el tiempo de Nehemías, 440 a.C. Las semanas 8 al 69 se cumplieron entre el tiempo de Nehemías y el nacimiento de Cristo. La primera semana de la última semana entre el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo. La segunda mitad de la última semana, o sea, los otros 3 años y medio, se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, aunque nos damos cuenta que hay por lo menos unos poquito más de 35 años, no 3 años y medio, ¿verdad? Pero aún así, arbitrariamente los intérpretes de esta línea lo aceptan. En esa interpretación no se siguen los mismos valores de las semanas y pone a la última semana, a la última 70 años en lugar de 7 años. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Debemos seguir, sin embargo, en la interpretación el orden lógico de las semanas. La última semana es de 7 años, no es de 70 años. Tenemos que ser consecuentes en la interpretación. Ahora, la tercera escuela, que es la escuela amilenarista simbólica, representada por C.F. Keeling, enseña que las semanas son simbólicas y la espiritualizan o la representan de la siguiente manera. En las primeras de la semana 1 al 7 se cumplen en la primera venida de Cristo. Qué interesante, ¿no? Vean el simbolismo exagerado. En las semanas 8 al 69 se cumplirán con la aparición del anticristo y la semana 70 se cumplirá en los eventos de la segunda venida. ¿No resta a esta interpretación autoridad de la Biblia? Claro que sí. La misma historia acompañada de sana exégesis muestra el cumplimiento literal de las primeras 69 semanas. Y vamos a hablar en el próximo audio la escuela premilenialista histórica o dispensacional. La escuela premilenialista histórica o dispensacional, que está bien representada por John Walvoord, considera que las 70 semanas equivalen a 490 años, como lo hemos ya analizado. Que las semanas 1 al 69, las primeras 69 semanas, se cumplieron antes de la muerte de Cristo. Que hay un espacio de tiempo entre la semana 69 y la 70, y es interesante ver que la última semana se cumplirá en la gran tribulación durante 7 años. Esta es la interpretación que de alguna manera tiene más argumento y peso teológico, incluso histórico y cronológico.
con fechas. A continuación, explicamos el siguiente cuadro comparativo en el que nosotros presentamos prácticamente este orden de eventos. Verá que podemos ver en este cuadro donde hemos prácticamente presentado estos eventos que grafitan, o más que nada grafican este tiempo que es de las 70 semanas. En ese cuadro que les hemos presentado, donde se presenta la cronología completa de las 70 semanas, que vamos a estar prácticamente explicando en este gráfico que es importante, ¿verdad? Vemos cómo están divididos los periodos de tiempo que resumen las 70 semanas. Prácticamente son 3 periodos. El primer periodo resume de las 70 semanas de Daniel. Ustedes lo ven en ese cuadro que les mandé. El primer periodo, el segundo periodo, la dispensación de la gracia, y el tercer periodo. Vean, en el primer periodo son 7 semanas, el segundo periodo es de 62 semanas, luego antes del tercer periodo ahí está la dispensación de la gracia, que son 2 milenios, y ahí presentamos 2 pasajes que lo respaldan. El tercer periodo es 1 semana, entonces prácticamente así se resumen las 70 semanas. En la historia, ¿cómo se cumplió? Desde la orden para edificar Jerusalén comienza el primer periodo de 7 semanas. Luego, hasta la entrada de Cristo en Jerusalén como Mesías, empieza el segundo periodo, que es 62 semanas. Y luego viene la dispensación de la gracia, que es la crucifixión de Cristo, le incluye la destrucción de Jerusalén, la formación de la iglesia, todo ese periodo de tiempo durante 2 milenios hasta el arrebatamiento. Y viene el tercer periodo, que es desde la confirmación del pacto. Note bien interesante que no con el arrebatamiento comienza, sino con la confirmación del pacto, la gran tribulación, que son 7 años, hasta la segunda venida de Cristo. Ahí concluye prácticamente todo este tercer periodo, y en total son 762 más 1, son las 70 semanas. ¿En dónde estamos en el presente? Estamos poco antes de terminar la dispensación de la gracia, como lo indica la flecha, ya casi para dar apertura a la última semana.